En la clase primero A existe un poder que, si se descontrola, no solo podría borrar una ciudad entera, sino sumir a todo Japón en una oscuridad imparable. Un poder tan aterrador que incluso los héroes profesionales temen verlo completamente liberado. Hoy hablaremos de Tokoyami Fumikage y del poder oculto que nunca nos mostraron. Aunque muchos lo ven como un personaje secundario más, Tokoyami pertenece a una categoría extremadamente rara dentro del mundo de My Hero Academia. Usuarios cuyo Kirk posee voluntad propia. Dark Shadow no es una habilidad, es un ser viviente, consciente, independiente y casi imposible de controlar si se despierta del todo. Este tipo de Kirks suelen ser los más peligrosos, porque sus límites no dependen del usuario, sino del estado emocional del propio Kirk. Pero, ¿qué es Dark Shadow y por qué es tan peligroso? Dark Shadow está directamente vinculado a un concepto básico. Mientras más oscuridad haya, más poderoso es, pero también más salvaje, más violento y más difícil de contener. En condiciones ideales es fuerte, pero en oscuridad total se convierte en algo casi imparable. En otras palabras, Dark Shadow es un monstruo que solo necesita un apagón para desatarse. Y con esto pasamos a el día que Dark Shadow se descontroló. Durante el ataque al campamento vimos un destello de lo que sería su poder real. Dark Shadow, en estado berserker, derrotó a un villano de la liga sin que Tokoyami pudiera detenerlo. Y lo más aterrador es que ese no era su máximo, era apenas un momento de oscuridad natural del bosque. Imagina ese mismo estado pero multiplicado por la oscuridad de una ciudad sin electricidad. ¿Cuánto podría crecer su poder? Si analizamos la lógica del Kirk, a más oscuridad, más fuerza. A más fuerza, menos control. A menos control, Dark Shadow toma decisiones por sí mismo. Si un villano inteligente quisiera usar a Tokoyami como arma, solo necesitaría cortar la luz de una ciudad, encerrar a Tokoyami en un ambiente completamente oscuro o simplemente manipular sus emociones. Japón sería un terreno perfecto para que Dark Shadow se expanda sin límites. Podría suceder cosas como edificios arrancados de cuajo, héroes de alto rango incapaces de detenerlo, una espiral de destrucción que solo frenaría con luz intensa. No es descabellado afirmar que Dark Shadow podría convertirse en una amenaza de nivel nacional. Y con esto pasamos al siguiente punto, el entrenamiento con Hawks. El hecho de que Hawks haya elegido entrenar a Tokoyami no es casualidad. Hawks no es un héroe que actúe solo pensando en la pelea del momento. Es alguien que siempre analiza el futuro de la sociedad heroica, las amenazas que pueden surgir y los héroes que serán necesarios para enfrentarlas. Por eso, cuando se fija en Tokoyami, no ve únicamente a un estudiante más de la clase primero A. Ve a un joven con un Kirk extremadamente versátil, gran movilidad aérea, capacidad de combate a media y larga distancia, y un potencial que, bien dirigido, podría convertirlo en un héroe clave en el futuro. Hawks decide entrenarlo porque su estilo encaja perfectamente con el suyo. Rapidez, control, precisión y toma de decisiones bajo presión. Más que tenerle miedo a Dark Shadow, Hawks entiende algo que es fundamental. Los poderes más peligrosos no son los que se destruyen, sino los que no se enseñan a controlar. Y en manos correctas, el Kirk de Tokoyami no es una amenaza, sino una herramienta capaz de proteger a la sociedad cuando más lo necesite. ¿Qué pasaría si Tokoyami lograra dominar incluso el estado más salvaje de Dark Shadow? Este no es un escenario confirmado por la historia, sino una posibilidad teórica basada en lo que ya hemos visto. En el mundo de los héroes, muchos Kirks comienzan siendo peligrosos o inestables, y con entrenamiento, disciplina y control emocional se transforman en armas precisas. Si Tokoyami alcanzara ese nivel, podríamos imaginar un Dark Shadow que mantiene su enorme poder sin perder la razón, un control suficiente para actuar incluso en entornos con poca luz, un equilibrio entre fuerza bruta y estrategia. Un héroe capaz de enfrentar amenazas de alto nivel sin depender de otros. No significaría que Tokoyami se vuelva imparable, ni invencible, pero sí que su Kirk alcanzaría un rango comparable al de héroes profesionales de élite. En ese punto, Dark Shadow dejaría de ser solo una sombra peligrosa y se convertiría en una herramienta decisiva en situaciones donde otros Kirks fallarían. Tokoyami nunca tuvo la intención de ser el más fuerte, nunca buscó protagonismo. Pero dentro de él existe una oscuridad capaz de cambiar el destino de todo Japón. Un poder que podría llevarle al top 5 de los héroes profesionales, o bien convertirlo en el desastre más grande de su era. Tokoyami no es solo un estudiante, es el guardián de una sombra, y si esa sombra algún día despierta, el mundo podría no estar listo para ello.